Bueno, el colectivo Teatro Sensenom surge a raíz de la necesidad de encontrarnos usando el teatro y otras prácticas artísticas que nos permitan reconocernos, entender qué nos ocurre como personas, mujeres migradas. Abrimos una convocatoria para ampliar el grupo y empezar este proceso que llevamos 4 meses, 21 semanas, pero en realidad el colectivo lleva a lo largo construyéndose y pensándose a lo largo de casi 2 años. Nuestra intención es reflexionar juntas, preguntarnos juntas y poner en escena lo que sentimos y lo que nos duele y nos hace felices también. Y en este proceso han colaborado y apoyado Periferias Cimarronas, el Teatro Arnau y el colectivo Tic Tac y los corazones, los cuerpos, los pensamientos de este grupo de mujeres. Chico, infierno grande, pueblo 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 chico, infierno grande, grande. Benvinguts a la ciutat condal. Benvinguts a Barcelona. Hola, soy Carla Guerra y en esta oportunidad nos presentamos junto con el Racó de Curas, que es un espacio de contención y de trabajo desde las artes escénicas de mujeres latinas migradas en el servicio de curas o cualquier otro tipo de labor que tenga que ver con los cuidados. Hemos presentado en la DAO un pequeño dispositivo de instalación de un proceso que ellas vienen llevando desde el duelo migratorio, también algunas problemáticas con respecto a su identidad y papeles, pero básicamente también contar desde lo emocional y lo figurativo un poco dónde ellas se encuentran. Desde que llegamos a este mundo, somos clasificadas en base a nuestro género. Como niñas, nos hacen vestir ciertos colores apropiados, ser sensibles, tiernas y comportarnos de cierta forma. Empezamos este año en enero y hemos llevado hasta la DAO un proceso casi de 4 meses intensivos, donde las chicas pudieron abrirse y traer y compartir en este espacio algo muy personal, y ninguna de ellas ha realizado alguna otra experiencia de exposición, ya sea teatral, artística o con respecto a tener un público. Así que es un desafío para ellas y es muy grato acompañar este proceso. Mi cuerpo es maravilloso, sea como esté.
amores, 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 amores! Però què és això? Esteu fatal, fatal, fatal! Quanta gent dormint al carrer sense llar! Totalment deshumanitzades! Invisibles per tots vosaltres. Que pertanyen al mateix sistema. Muy cómodas todas porque hemos podido conocer nuestro cuerpo. Nos ha servido porque entre todas hemos podido hablar y decir, realmente surgió la idea de, como nosotros estamos en los cuidados, ¿cómo queremos ser cuidadas? ¿Cómo realmente queremos ser cuidadas? ¿Cómo vamos a ser este cuidadas? proceso que se intentaba hacer de la manera más respetuosa y no desde una mirada de apropiarse de, ¿no? Un proceso como en el sentido de que no hay tiempo, ¿no? Es que el tiempo que hay es para poder, para sobre todo pues, las mujeres migras y nosotras que lo somos para trabajar. Entonces ha sido muy bonito como, y también duro en la propuesta escénica, ¿no? Pero sí, no hay como no hay como un guión, lo que hay son full preguntas. Y eso es súper, súper interesante de todo el proceso, creo. Nosotros vamos de micro, macro, macro, micro, pero siempre primero el cuerpo. Y luego de esas temáticas fuimos a... Una mirada, diguéssim, optimista d'imaginar una Barcelona millor. Perquè si no sempre entràvem en una mena de queixa, de tristesa, amb poc humor, i vam intentar convertir la dinàmica en un punt de comèdia, i per això apareix aquest personatge, que és un personatge no terrenal que permet des de la distància riure's i opinar de les nostres realitats. Podria parlar molt més, però callo. Si algú més, alguna persona participant... Crec que seria interessant, exacte, no? Xerrar una miqueta de com ha sigut el procés, com l'hem viscut tots els participants. Un trabajo colectivo que surgió de la improvisación, de la propuesta de cada una de nosotras, y fundamentalmente de un funcionamiento sin jerarquía. Y eso facilitó y permitió sentirnos parte muy activa del proyecto que nos proponía. Y luego ya como resumen final de nuestra obra era utilizar el arte, algo tan sensible, para poder llegar pues eso, a mucho público, a público de barrio y sobre todo hacer esa reflexión, ¿no? Que el arte nos ayuda pues, a dar voz al silencio que tiene la ciudadanía.